Hola, estimados estudiantes. Vamos nuevamente con una clase de química. En esta oportunidad hablaremos de la nomenclatura inorgánica. Vamos a nosotros comentar hoy acerca de la función hidruro, la función óxido, peróxido y la función hidróxido. Cuatro funciones muy importantes en la química, ya que tienen diversas aplicaciones industriales para el bienestar humano. Primero, la función hidruro. Se define como un compuesto binario. Se dice que es binario porque tiene dos elementos químicos en su composición. Los elementos químicos que posee son hidrógeno y cualquier otro elemento, que puede ser un metal o un no metal. Es por eso que tenemos dos tipos de hidruro, los metálicos y los no metálicos. El hidruro metálico se forma a partir de la unión de un metal con un hidrógeno, mientras que el hidruro no metálico se forma a partir de la unión de un no metal más un hidrógeno. Bien, empezaremos hablando acerca de los hidruros metálicos. Presten atención. El hidrógeno actúa con número de oxidación -1. Recuerdan que el número de oxidación es ese numerito que se coloca por encima del elemento químico. En este caso, ese número es -1. Por lo tanto, siempre vamos a ver que para formar la función hidruro vamos a tener sobre el H o sobre el hidrógeno un -1. Siguiente. Son sólidos a temperatura ambiental. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos aquí un hidróxido, un hidruro, específicamente el hidruro de sodio. Es sólido a temperatura ambiental, de color blanquecino. Bien. Se nombran siguiendo la nomenclatura stock y sistemática. Bueno, aquí en realidad podemos utilizar como para cualquier función todo tipo de sistema de nomenclatura. Recuerden que tenemos tres sistemas. Tenemos el stock, el sistemático y el clásico, de los cuales el más sencillo de utilizar es el sistemático. Les hago recordar también que aquella autoridad que nos enseña cómo nombrar a los compuestos químicos o a las especies químicas es la IUPAC. Bien, hagamos un ejemplo para poder ver cómo es que se genera un hidruro metálico. Tenemos por aquí, chicos, un metal. En este caso, el sodio. El sodio es un metal que tiene como número de oxidación +1. El hidrógeno tiene número de oxidación -1. Y entonces, lo que ocurre es que cuando se intercambian estos números de oxidación, y este +1 pasa debajo del hidrógeno, y este -1 pasa debajo del oxígeno, lo que se obtiene es esto. Un hidruro, en este caso, de sodio. ¿Ok? Lo que caracteriza, por lo tanto, a los hidruros es la presencia de esta estructura. Vamos a borrar por aquí para que ustedes la puedan ver. Esta estructura. Hidrógeno, siempre cargado con -1. El hidruro siempre va a tener este tipo de característica. El H con carga -1. ¿Ok? Hay formas de nombrarlo. Tenemos por aquí, por ejemplo, una que es el stop. La nomenclatura stop, como sabes, es aquella en donde se pone entre paréntesis y en número romano la valencia. Pero en este caso no ha sido necesario poner entre paréntesis ninguna valencia. ¿Por qué? Porque sencillamente el sodio tiene una sola valencia. ¿Cuál es la valencia del sodio? Es 1. Y por lo tanto no es necesario poner entre paréntesis ninguna valencia. Eso siempre ocurre cuando el elemento químico, en este caso el metal, va a tener solo una valencia. Si solo tiene una valencia, no se pone esta. El stock entonces nos dice que este compuesto químico hecho de sodio e hidrógeno se llama hidruro de sodio. Hidruro porque es la función
y sodio porque es el metal que posee en este caso el hidruro. En la sistemática también tenemos que considerar este metal, disculpen, esta función, hidruro, y también de sodio porque aquí recuerdan que se utilizaba los prefijos mono, bi, tri, tetra, penta, son prefijos que se utilizan para determinar o para decir cuál es la cantidad de átomos que hay en el compuesto. Sin embargo aquí, como ustedes ven, solo hay un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno, así que no es necesario colocar un prefijo. Si quisieras colocar alguno, tendrías que colocar el mono, que significa uno. Entonces sería monohidruro de monosodio. Bien, también es válido. Bien, ahora hablemos acerca del hidruro no metálico. Es otro tipo de hidruro que en este caso une un no metal con un hidrógeno. Ese hidruro no metálico puede ser de dos tipos, especial o ácido. Del ácido nos encargaremos de estudiar la próxima clase, porque pertenece al grupo de los ácidos y no es algo de lo que hablaremos hoy. Sí hablaremos de los hidruros especiales. Bueno, estos se forman cuando el hidrógeno se une a un no metal, como por ejemplo los que tenemos aquí, que son el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Esos no metales claramente reaccionarán con el hidrógeno y formarán gases tóxicos, como el que tenemos en la imagen. Tenemos aquí balones de gas que están almacenando gases como el amoníaco, que es un gas bastante pestilente y tóxico y es eliminado por algunos animales. Luego, para nombrar a estos hidruros podemos utilizar la nomenclatura sistemática, pero también se pueden utilizar nombres comunes. Cuando hablo de un nombre común, es aquel nombre que es dicho sin un rigor científico. Es un nombre que le pone el pueblo o la cultura o la gente a ese compuesto químico, sin tener pues una rigurosidad científica. Entonces, el nombre común, por ejemplo, para el NH3 es amoníaco. Sin embargo, sistemáticamente no se llama así. Se llama trihidruro de nitrógeno, por los tres hidrógenos que tiene y el único nitrógeno que posee. Bien. Función óxido. Se trata aquí de compuestos binarios. Significa que también aquí van a participar dos elementos químicos, del cual uno de ellos es el oxígeno y el otro puede ser un metal y un no metal. O mejor dicho, un metal o un no metal, que se originan de la combinación del oxígeno con otro elemento. Bien, los óxidos metálicos obviamente se originan de la unión entre un oxígeno y un metal. Estos son básicos. Se les llama así por la característica que tienen de ser un antiácido. Es decir, una base, como el óxido metálico, es algo muy opuesto a un ácido. Se podría decir que es como el espejo, totalmente opuesto. La base entonces en este caso puede ser un sólido a temperatura ambiental, como es el que tenemos en la imagen. En la imagen vemos un polvo de color rojo, que es el óxido férrico o también llamado comúnmente, recuerden que el nombre común es un nombre que le da la gente, no es un nombre científico. En este caso, el óxido férrico es llamado comúnmente como hematita y lleva la palabra hemo porque justamente se parece a la sangre. Al reaccionar con agua forman hidróxidos. Ciertamente los óxidos metálicos lo que van a hacer es oxidar a su metal. Sin embargo, cuando reaccionan con agua, entonces van a oxidar mucho más al metal. Supongamos que yo tengo óxido férrico. Eso ya es un compuesto oxidado, porque el hierro se está oxidando debido al oxígeno. Sin embargo, si yo coloco este óxido férrico en agua, lo voy a oxidar aún más. De tal manera que lo que se va a generar es un hidróxido, un compuesto mucho más oxidado. Siguiente,
Se nombra siguiendo la nomenclatura clásica, stock o sistemática. Entonces acá vamos a ver hasta 4 tipos de nombres, si tenemos en cuenta también el nombre común que le da la gente. Ejemplo, hierro 2 o 3. ¿Qué nombre les pondríamos a este compuesto? De manera clásica, tenemos que tener en cuenta su función. Entonces la primera palabra sería óxido, ya que esa es la función. Y la segunda palabra, ¿de qué depende? Pues depende de la tablita de prefijos y sufijos. Recuerdan que en la clase pasada, en nomenclatura inorgánica 1, nosotros vimos que los sufijos para nombrar clásicamente son ico, oso, hipooso o hiperico. Entonces por eso que aquí le hemos puesto férrico. En la nomenclatura stock se llama óxido de hierro y entre paréntesis va el 3. ¿Por qué? Porque el hierro tiene hasta 2 valencias y entonces vamos a tener que colocar en número romano la valencia que está utilizando el hierro. En este caso es el 3. Sistemática. Bueno, aquí es mucho más sencillo. Simplemente tenemos en cuenta cuántos oxígenos y cuántos hierros hay. En este caso, trióxido, porque hay 3 oxígenos, de dihierro, porque hay 2 átomos de hierro. Y la común, ya dije que es hematita por su color parecido a la sangre. Luego tenemos a los óxidos no metálicos. Ellos también son sólidos, como ustedes pueden ver en la imagen. Ahí tenemos a un óxido no metálico, el óxido de boro, ¿ok? Tenemos aquí también la tabla de la cual te hablé hace un ratito. Esta es la tabla que tú debes tener en cuenta para la nomenclatura clásica. Antes de hablar acerca de la nomenclatura, te quería decir que un óxido no metálico es lo opuesto a un óxido metálico. No solo porque el óxido no metálico tiene un no metal y el óxido metálico tiene un metal. No solo es eso, sino también es el carácter en cuanto a su acidez. Mientras que el óxido metálico es básico, el óxido no metálico es ácido. También se le llama anhidrido, ya que el óxido no metálico está totalmente deshidratado, es decir, no tiene absolutamente nada de agua. Por eso se le llama anhidrido comúnmente. Tenemos acá un primer ejemplo en el cual tenemos el boro 2 y el oxígeno 3. Debemos recordar que la valencia del boro es 3. En ese caso, clásicamente, se le dirá primero anhidrido. ¿Por qué utilizamos este término? Porque es el nombre común que van a tener todos los óxidos no metálicos. Recuerda, un óxido no metálico siempre va a empezar en su nombre con anhidrido. Luego se le dice bórico. ¿Por qué bórico? Porque el boro solo tiene una valencia. Y cuando tenemos una valencia, entonces la única forma de llamarlo sería utilizando el sufijo ico. ¿Ok? Bórico. Sistemático es muy sencillo. 3 oxígenos, trióxido, de 2 boros, diboro. En el siguiente ejemplo tenemos 2 cloros y 5 oxígenos. En este óxido, la valencia del cloro es variada. Hay hasta 4 valencias, por lo tanto, usaremos ahora lo que está en esta columna. 4 valencias. Habría que fijarnos qué valencia es la que usa el cloro. Y claramente está usando la valencia 5. ¿Cómo sé? Pues simplemente hay que cruzar aquí, poner aquí más 5, ¿cierto? Porque lo del oxígeno pasa arriba. Y acá menos 2, porque lo del cloro también pasa arriba, pero de manera aspeada, o sea en aspa. Entonces el cloro tiene más 5. Por lo tanto, está utilizando su tercera valencia. Entonces, por aquí tenemos 1, 2, 3. Esta es la valencia que está utilizando el cloro. Entonces, según esto, nos dice que también debemos llamarle con ico. Por lo tanto, será anhidrido, siempre va la palabra anhidrido, clórico. Sistemáticamente hay 5 oxígenos, así que es un pentaóxido. De, hay 2 cloros, dicloro. Luego tenemos a la función peróxido. Chicos, aquí tenemos un compuesto bastante conocido, llamado peróxido de hidrógeno o también comúnmente agua oxigenada. El agua oxigenada se utiliza medicinalmente para evitar la infección de las heridas. Cuando uno agrega agua oxigenada a una herida,
evita que las bacterias contaminen esa herida. El peróxido está hecho de un compuesto binario, es decir, tiene también aquí dos elementos químicos. Se forma a partir del oxígeno con un metal del grupo 1A y 2A. Se caracteriza por la presencia del O2-2. Esto es muy importante. Siempre en un peróxido vamos a encontrar esto, O2-2. El metal se encuentra más oxidado que en su forma óxido básico. Hace un rato yo te expliqué eso. Cuando hablamos de un óxido básico, hablamos de la unión entre un metal y un oxígeno. Obviamente ese metal, debido al oxígeno presente, se oxidaba. Pero hay una oxidación aún más grande, que es cuando ese óxido básico se une al agua. Eso oxida más al metal y de tal manera se forma un peróxido. Ejemplos. Tenemos aquí la unión, por ejemplo, del metal oro con el O2-2. Te dije que siempre se está presente y ya lo ves ahí. El oro tiene como valencia el 3 con signo positivo. Simplemente hacemos ahí un aspa. ¿Y qué pasa? Este 3 pasa abajo y este -2 pasa abajo, pero de forma aspeada. Entonces el oro queda con 2 y el O2 queda con 3. Siempre aquí vamos a utilizar el término peróxido, ¿no? Porque es la función. En este caso, de oro. En el siguiente ejemplo tenemos el plomo, que tiene una valencia de 4. Igual, hacemos el aspa, el 4 pasa abajo, y entonces tenemos ahora plomo 2, O2, 4. Pero aquí tenemos algo más, que podemos simplificar, el 2 y el 4, sacándole mitad a cada uno de esos números, de tal manera que queda el plomo 1 y el O2 con 2. En este caso sería un peróxido, pero de plomo. La función hidróxido nos da también compuestos sólidos, como ustedes pueden ver en la imagen. En la imagen tenemos al al hidróxido de sodio, que es un compuesto básico. Significa un compuesto muy opuesto al ácido, que es al tacto jabonoso, que como característica tiene un sabor amargo, y específicamente el hidróxido de sodio se utiliza como detergente para la limpieza. Es un compuesto ternario porque está hecho de metal, oxígeno e hidrógeno. Hay ahora 3 elementos químicos: metal, oxígeno e hidrógeno. Entonces es ternario. Se caracteriza porque poseen el ion hidróxido, es decir, acá vamos a encontrar como característica, ¿qué cosa? El OH-1. ¿Ok? Entonces, se les llama bases, ya te expliqué eso, y vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, un metal como el calcio, cuando se une un hidróxido, obviamente acá, otra vez el aspita, recuerdan, esto pasa abajo, el aspita. Y entonces el 2 pasa abajo del hidróxido y el 1 pasa abajo del calcio. Tenemos ahora KOH2. Se puede nombrar siguiendo la nomenclatura Stock, clásica o sistemática, la que ustedes prefieran. Siguiendo el Stock, entonces diríamos que es hidróxido. Recuerdan la palabrita de la función, siempre utilizado primero, hidróxido, de calcio. Profesor, ¿por qué no pone entre paréntesis el número romano? Porque el calcio solo tiene una valencia, así que no es necesario. Clásicamente se le llama hidróxido cálcico. ¿Por qué termina en ico? Porque al tener una sola valencia, el único sufijo es ico. Sistemáticamente, mucho más fácil. Dihidróxido, porque hay 2 hidróxidos. De calcio, porque solo hay un calcio. En el siguiente ejemplo observamos la unión del oro y el hidróxido. Otra vez el aspa. Y entonces la valencia del hidróxido pasa debajo del oro y la valencia del oro pasa debajo del hidróxido, quedando AuOH. Stop se nombra como hidróxido de oro. No se pone aquí entre paréntesis ningún número romano, porque el oro solo tiene una valencia. ¿Ok? Clásicamente se le llama hidróxido auroso. Acá hay un error. Acá hay un error que me estoy dando cuenta. Y es que Stock se le debe poner su valencia, porque el oro no tiene solo una, tiene 2 valencias, que es 1 y 3. Siendo así,
en el stock debe ser hidróxido de oro entre paréntesis 1 en romanos. Hay que corregir ahí. Clásico hidróxido auroso, ¿ok? Porque al tener dos valencias tienes o sufijo oso o sufijo ico. Pero acá es el sufijo oso porque es la menor valencia. Sistemáticamente es muy fácil, hidróxido de oro, ¿ok? No se pone ningún prefijo porque solo es un hidróxido y solo es un oro. Bien chicos, espero que se haya entendido esta parte. Igual vamos a practicarlo porque de esa manera vamos a aprender mejor. No solo es teoría, química también es mucha práctica. Pónganle empeño por favor, ¿ok? Ustedes son unos campeones, así que avancen, avancen y avancen. Nos vemos chicos.